En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, continuamos estudiando al Espíritu Santo en el libro de los Hechos, cómo el Espíritu usó la iglesia en general, no solo a los apóstoles, sino a todo hermano y hermana en la iglesia. Dios no hace acepción de personas. Su Espíritu ha sido derramado sobre hombres y sobre mujeres. Cuando Dios envió el Espíritu Santo para formar la iglesia en el día de Pentecostés, se cumplió una profecía que un profeta llamado Joel había dado. Entonces Pedro, tomando las palabras del profeta Joel, dijo estas palabras: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, o sobre toda persona, o sobre todo ser humano. Por supuesto que el Espíritu Santo es derramado sobre las personas que creen en Cristo. Está hablando de los creyentes, está hablando de los que han sido redimidos por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque el Espíritu Santo no lo pueden ver, ni conocer, ni recibir las personas incrédulas. Es esa expresión derramaré de mi espíritu sobre toda carne, quiere decir sobre los seres humanos que creen en Cristo. Y vuestros hijos, dice la profecía, y vuestras hijas profetizarán. Aquí se habla ciertamente que Dios no tiene acepción de personas. No hay prejuicio de tipo sexual. Hombres y mujeres van a profetizar. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí se habla del don de profecía, el versículo anterior: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y este mismo versículo habla que los jóvenes verán visiones. Las visiones es lo mismo que palabra de conocimiento. Dios nos da una fracción de su conocimiento, como también nos da una fracción de su sabiduría en un determinado momento, lugar y circunstancia. Nos da la manifestación del Espíritu Santo como un don de revelación, un don de palabra de conocimiento o de ciencia. Y Dios utiliza varios métodos para darnos su conocimiento. Aquí se menciona un método, las visiones, que fueron muy comunes en el Antiguo Testamento y han sido muy comunes en el Nuevo Testamento. Cuando oramos, cuando estamos en comunión con Dios, el Espíritu Santo obra en nuestra vida revelándonos ciertas cosas, ciertas circunstancias para que nosotros podamos hacer la obra de Dios de una manera más eficaz. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Los ancianos soñarán sueños, no solo los ancianos, pero es muy común que a través de toda la historia Dios haya revelado ciertos conocimientos, cierta sabiduría a sus siervos y a sus siervas a través de los sueños. Vemos nosotros en el Antiguo Testamento que era bastante frecuente, común, que Dios hablara
en el momento en que los hombres estaban profundamente dormidos, entonces Dios revelaba a través de sueños lo que quería que la gente supiese. Y en el verso 18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Vuelve a enfatizarse la palabra profetizarán. Vemos en el libro de capítulo 14 de 1 Corintios que se habla mucho del don de profecía. Cumpliéndose así la profecía de Joel que siglos antes se había pronunciado. Derramaré mi espíritu y profetizarán. Y aquí se menciona a siervos y siervas, es decir, a personas que principalmente en ciertas culturas estaban sujetas a algún tipo de esclavitud, como en el caso del tiempo de cuando se formó la iglesia. Se dice que de 10 personas que caminaban por una calle en aquella época, 7, 6 u 8 personas eran esclavas. Entonces dice aquí el verso 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pablo habla mucho de este problema de tipo social cuando habla sobre la esclavitud. El asunto es que Dios no hace acepción de personas. En la época en que se formó la iglesia estaba formada de personas que habían creído en Cristo, que eran personas libres. Otras no eran libres socialmente. Culturalmente estaban sujetos a sus amos que los habían comprado. Estaban en esclavitud humana. Y entonces Pablo aborda este problema. Y Pablo dice que si alguno es esclavo, que procure liberarse de esa esclavitud humana. Y si alguno es libre, que no se someta a la esclavitud, ¿verdad? Entonces aquí dice en el verso 18 que Dios derramará su espíritu sobre los siervos y sobre las siervas y ellos profetizarán. Y luego habla de los prodigios que van a ocurrir en el cielo y las señales bajo la tierra en los días previos a la segunda venida de Jesucristo. Y el verso 21 enuncia una verdad universal, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces Pedro pronuncia esta profecía para decirle a todas las gentes que el cumplimiento se había dado en ese momento y en ese día. El Espíritu descendió para formar la iglesia y el Espíritu descendió para darle poder a la iglesia. Porque Jesús enfatiza el poder. Jesús dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Jesús enfatiza en el libro de Lucas que recibir el Espíritu Santo era equivalente a recibir poder. Dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y luego en los primeros capítulos del libro de los Hechos, hermanos, se menciona no solamente los milagros, prodigios y sanidades que los apóstoles y otros líderes que no eran los apóstoles originales hicieron, sino que también se enfatiza cómo la iglesia se fue formando, cómo tenían comunión los unos con los otros, cómo los hermanos perseveraban en la doctrina del Señor y cómo los hermanos también perseveraban en oración. Lo que vemos cuando estudiamos el libro de los Hechos es la forma, el clima que se observa en el libro de los Hechos, es que la iglesia está llena del Espíritu, llena de poder, llena de fe, llena de gozo, llena de alabanza.
Es una iglesia victoriosa, es una iglesia que testifica, que habla, que no calla, que están tan llenos de gozo que la conversación gira alrededor de la persona de Jesucristo. Vemos una iglesia que está imbuida y saturada de la oración, del ayuno, de la búsqueda del Señor. Eso se ha perdido, hermanos. Necesitamos volver al libro de los Hechos. Necesitamos leer, estudiar el libro de los Hechos. Los pastores, nosotros deberíamos de predicar sobre el libro de los Hechos y sobre el ministerio del Espíritu Santo, porque Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. El Padre y Jesús están allá en el cielo, pero quien está aquí en la tierra es la tercera persona de la Trinidad, de la divinidad, que es el Espíritu Santo, el Consolador, el que toma del Padre y toma del Hijo y nos lo hace saber a nosotros. Es el intérprete, el que nos revela al Padre y nos revela al Hijo. Es el Espíritu Santo. Tenemos que tener comunión con el Espíritu, conocer bien al Espíritu Santo, dialogar, platicar con el Espíritu Santo todos los días, porque eso implica la palabra comunión. La gracia de Dios, el amor de Cristo, el amor de Dios y su gracia sea con nosotros, pero dice allí que la comunión con el Espíritu Santo sea con nosotros. Pablo enfatiza la palabra comunión. ¿Y por qué enfatiza que es necesario que tengamos comunión con el Espíritu Santo? Por una sencilla razón: el Espíritu Santo ha venido a nosotros, habita dentro de nosotros. Esto es un misterio, eso es un grande privilegio. Yo no lo puedo entender ni comprender. Solo sé que yo me he constituido en habitación de Dios por medio del Espíritu Santo. Y si la tercera persona está en mí, yo también soy una persona humana. Él es una persona divina. Y estas dos personas que habitan en este cuerpo humano, el Espíritu Santo y yo mismo, entonces debemos de tener comunión, debemos de dialogar y platicar. Eso es lo que implica la palabra comunión. ¿Cómo vamos a tener comunión con alguien y no hablarle? ¿Cómo vamos a tener comunión con alguien y no platicar e interactuar el uno con el otro? Entonces la palabra comunión implica que hay diálogo, que hay interrelación, que hay conocimiento mutuo. Y que hay conciencia de que en esta habitación, en este cuerpo que muchas veces está maltrecho, debilitado y enfermo, este cuerpo tiene el privilegio de ser morada y templo del Espíritu Santo. Y que yo y el Espíritu que está en mí debo de tener comunión, debo de platicar, debemos de conocernos mutuamente, porque Pedro dice que debemos de conocer al Padre y debemos de conocer al Hijo y debemos de conocer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo toma lo del Padre, toma lo del Hijo y nos lo hace conocer. Eso es lo que dijo Cristo al hablar de la promesa del Espíritu Santo. Dijo el Señor: yo le voy a enviar otro consolador y Él me va a glorificar. Me va a glorificar porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, todo lo que sabemos de Cristo es porque el Espíritu toma lo de Cristo y nos lo hace saber. Y luego dice el Señor: todo lo que tiene el Padre
mío es. Por eso he dicho que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces Cristo está diciendo que el Espíritu Santo toma lo del Padre, toma lo del Hijo y nos lo hace saber. No supiéramos nada del Padre, no supiéramos nada del Hijo de Jesucristo si el Espíritu Santo no hubiera venido a morar en nosotros. Entonces, toma lo del Padre, lo del Hijo y nos lo hace saber. Nos da conocimiento de Dios. Y una de las cosas que nos da el Espíritu Santo son habilidades, dones, los dones. Es una enorme cantidad de dones que se manifiestan en la iglesia. Los teólogos dicen que las listas de dones que están en capítulo 12 del libro de Romanos, capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, el libro de los Efesios habla también de dones, habla de apóstoles, profetas, habla de evangelistas y pastores y maestros y otras alusiones a dones en otras epístolas. Dicen los entendidos de las Sagradas Escrituras, amados hermanos, que esas listas no son conclusivas, es decir, que son listas que no tienen terminación, que hay una enorme combinación de dones espirituales según la iglesia crece, avanza, madura y cumple con la gran comisión. Allí donde es necesario los dones de sanidades. ¿Qué tal si un misionero va a un lugar donde no hay médicos? A una enorme selva donde ni siquiera ha llegado la civilización allí. Allí Dios manda a sus misioneros a predicar el evangelio. Y ahí hay enfermos y hay gente que muere, que su ciclo de vida es muy corto a causa de que no hay médicos. Entonces allí es donde el siervo y la sierva de Dios se pone de rodillas y le dice: Señor, danos los dones de sanidades, el don de fe, el don de hacer milagros, porque esas son las necesidades más apremiantes que hay allí en ese lugar. Así que allí donde hay ciertas necesidades, nosotros tenemos la opción de pedir los dones, como está escrito: procurad los mejores dones. Procurar los dones espirituales. La palabra procurar significa pedir. Pedir. Es cierto que cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos da dones, pero también es cierto que tenemos la opción de pedir. El que habla en lengua dice, debe de orar y pedir que se le conceda el don de interpretación de lenguas. Si vamos a un lugar donde hay mucha brujería, hechicería, qué importante es pedir el don de discernimiento de espíritu. Y así, en la medida de que van surgiendo las necesidades, nosotros vamos orando con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento. Señor, dame este don, dame esto, lo otro. Y todo es para la gloria de Dios, nada para nuestra gloria. No debemos de tomar la gloria de Dios para nuestro beneficio. Además, Dios no comparte su gloria con nosotros. Así que en una actitud de humildad, de sumisión a la autoridad divina, glorificando a Dios por su generosidad, nosotros pedimos los dones del Espíritu Santo. Se le llama dones del Espíritu porque el Espíritu los concede. Se le llama manifestaciones del Espíritu porque son manifestaciones del Espíritu, no manifestaciones humanas. Dice a cada uno, dice Pablo en el capítulo 12 de Corintios, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para edificación del cuerpo de Cristo. Así que los dones son manifestaciones del Espíritu. Por eso yo digo, y la Biblia dice,
de que nos mantengamos llenos del Espíritu Santo para que la manifestación del don del Espíritu Santo sea poderosa, efectiva, eficaz. Pero si tenemos al Espíritu Santo contristado, apagado, ¿cómo podemos ver un avivamiento? ¿Cómo podemos experimentar los dones si el Espíritu Santo está apagado? ¿Cuál es la amonestación de Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don que está en ti. Ahí está, por eso se menciona la comunión, debemos de estar más tiempo. Nosotros los pastores debemos de orar más, si es posible, 2 horas y media, 3 horas. Tenemos una enorme carga y una enorme agenda. ¿Por qué orar? Y si oramos, entonces en la medida que oramos estamos siendo llenados del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. Entonces los dones que Dios nos ha dado se manifestarán, porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios le bendiga. Mañana continuamos el estudio del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Dios le guarde y le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.